Salud. Bendiciones, queridos amigos, bendiciones, queridos hermanos. Junto con saludarlos cordialmente, quiero seguir abordando esta temática que hemos estado conversando acerca del libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y la verdad es que hemos tratado de tomarlo con mucho respeto, con mucho cuidado y también siendo súper claro que es un mensaje urgente para la iglesia. Pero queremos darle un vuelco hacia ese punto también, en el cual queremos mencionar varios aspectos relacionados con este tema del Apocalipsis. También el Apocalipsis nos presenta, además de mostrarnos un mensaje urgente para la iglesia y la revelación de Jesucristo, también lo que pretende plantearnos es el desenlace de la historia. Y dentro de esto, nosotros como Iglesia Bautista del Séptimo Día queremos mencionar que hay cuatro métodos principales de interpretación. Está el método idealista, que es un método que evita el problema de encontrar un cumplimiento histórico en todos los símbolos y solamente ve un cuadro simbólico del conflicto espiritual entre el reino de Dios y el poder de Satanás. También tenemos un método histórico, historicista, en un método que encara el Apocalipsis como una profecía simbólica para toda la historia de la Iglesia hasta la vuelta de Cristo en el fin de los tiempos. Todos estos muchos símbolos del libro identifican diversos acontecimientos y tendencias también que de la historia del mundo occidental y de la Iglesia en sí. Tenemos un método preterista también que expresa las esperanzas de los cristianos de Asia de que aquellos en breve serían liberados de la opresión romana, también es otra mirada de poder enfocarlo. Este punto de vista cree que la Roma imperial era la bestia del Apocalipsis del capítulo 13 y la clase sacerdotal asiática que incentivaba el culto a Roma era el falso profeta. Este método defiende que las principales profecías del Apocalipsis ya se cumplieron con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y con la caída del Imperio Romano. Pero también hay un método futurista que interpreta el Apocalipsis en gran parte como un acontecimiento muy a posterior, muy a futuro, colocada en términos simbólicos que llevan a un fin del mundo y que estos acontecimientos acompañan este cuadro. Este punto de vista tomó dos formas principales que podemos llamar una más moderada y una dispensacionalista. El futurista apunta a la tribulación final de la iglesia y principalmente dirigido a los creyentes en los últimos años de la historia. Algunos de estos intérpretes no siguen un método fijo de interpretación, más bien prefieren abordar el libro haciendo una mezcla de los libros. Por tanto, es aceptable que haya diferencias variadas en la exposición de estos textos, ¿cierto? Lo que podemos perder en ese sentido el enfoque principal del mensaje del libro del Apocalipsis, que lo que hemos estado repitiendo es que Jesús pronto volverá y que la revelación de Jesucristo está en este mensaje y que Él viene a buscar a su iglesia amada y a su pueblo en general, a su novia. Es como bien podemos mm, plantearlo como una metáfora de un esposo que viene a buscar a su esposa prontamente. Y el Señor recalca en el Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto. Jesucristo lo señala así, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. Eh, bueno, en esta oportunidad quiero comentar con ustedes y poner el enfoque en el capítulo 8, principalmente en el tema de las seis primeras trompetas. Para eso quiero darte el texto básico, el texto clave que nos va a acompañar, que hace referencia en el Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 y 2, que dice, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Con este
mensaje, con estos dos versículos de introducción, queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe a seguir entrando en el tema del Apocalipsis, ya no solamente como una revelación de Jesucristo y un mensaje urgente para la iglesia, sino que también en eh, desde este capítulo en adelante queremos mostrar un poco el desenlace de la historia y este deseo de Jesucristo de relacionarse con nosotros. Te invito a que podamos orar. Querido Señor, ayúdanos a poder comprender tu mensaje principalmente, un mensaje que tú has velado, que tú has abierto para nuestro entendimiento, que tú quieres entregarlo, porque es tu deseo en tu corazón, Señor, de relacionarte con nosotros y quieres venir a buscarnos. Para ello nos has dejado un plano de ruta y para que nosotros también cumplamos y seamos fieles a tu profecía, poder hacer la práctica, poder vivir esta profecía de querer encontrarnos contigo. No solamente día a día, no solamente en esta experiencia espiritual que tenemos, sino que ya en una forma real, concreta, física, donde todo ojo te verá, donde podemos estar contigo por la eternidad y que tú quieres plantearte en este deseo de nosotros de relacionarnos por la eternidad. Tú quieres, porque tú eres quien quiere relacionarse con nosotros. Señor, acompáñanos a cumplir esta promesa, a ponernos este desafío en el corazón y a ser partícipes de este desenlace histórico. Todo te lo pedimos en los medios de Cristo Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis, como habíamos dicho, enfrentarlo de muchas formas de interpretación es un tema ya eh, importante, ya desde ahí. El objetivo de este mensaje, de esta cápsula, de esta reflexión, de esta meditación, no es establecer una nueva manera de enfrentar estos hechos, pero sí señalar algunos puntos que a la luz de la palabra pueden estar más correctos. Los capítulos sobre los cuales basaremos este continuar del estudio, como sucede en buena parte de este libro, están envueltos en un enmarañado simbolismo, en un planteamiento simbólico que alcanza números, imágenes, enigmas. El séptimo sello abierto por el Cordero desencadena o desenlaza una serie de acontecimientos catastróficos, complejos. La primera lectura del texto nos deja muy confundidos y de cierta manera hasta atemorizados si lo leemos así. Pero cuando nosotros comprendemos y miramos quién es Jesucristo, nos puede llenar esto de esperanza. El desenlace de estos eventos es algo maravilloso que se va a mostrando y que desde el capítulo 8 al 11 quiero poner ahí un énfasis cuando el ángel toca la séptima trompeta. En principio nos vamos a ir deteniendo en el estudio de estos capítulos 8 y 9 para profundizar un poco la exposición. Primero, introduciendo el Cordero y la apertura del séptimo sello. En el inicio del capítulo 8 nos deja en conexión con el capítulo 5 también. El, el gran drama sentido por Juan en el capítulo 5 versículo 4 fue el de creer que no había nadie digno, que no había alguien digno para abrir los sellos del libro. Y se revela que el Cordero sí puede. Este libro que estaba en la mano de un ángel fuerte, dice en el capítulo 5.2. Todavía en el capítulo 6 ya se puede visualizar al Cordero asumiendo una actitud de rompedor que puede romper estos 6 primeros sellos. Y ya en el capítulo 8 tenemos la apertura del séptimo sello y último sello encerrado. Así la secuencia, como puede ser percibido por la estructura del libro del Apocalipsis, el séptimo sello cierra un ciclo. Ya hemos abordado el tema en reflexiones anteriores sobre lo que quiere o lo que engloba el número 7, ¿cierto? Y por eso que habla de un cerrar un ciclo. Parece sobrepuesto a él
y la cadena de eventos se comienza a desarrollar. Este es el séptimo sello y desencadena juicios o plagas que terminan con un mensaje de juicio. Juicio porque los hombres también se han apartado y se han separado de Dios, que es lo que quiere decir el pecado, separación de Dios. Luego percibimos que los capítulos 8 y 9 constituyen una unidad. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los que se les dieron 7 trompetas. La figura del Cordero que representa a Jesucristo tiene preeminencia cuando al acontecer de estos acontecimientos, tanto en el cielo como en la tierra, la visión en este sentido de Juan muestra que la apertura del último sello generó un silencio de media hora en el cielo. No debemos tomar esa medida de tiempo como una medida literal, más que entonces esto tiene un significado, probablemente una nota dramática por ocasión de lo que vendrá a seguir. Es un, pero sí quiere mostrar que es un tiempo breve, es un tiempo muy corto en los cuales sucederán estos eventos dramáticos, complejos, donde la gente tendrá un sufrimiento por el desencadenamiento de la separación de Dios, que es el pecado en sí. Entonces, ¿qué podría significar? Probablemente esto es complejo. Es una especie de suspenso y temor por parte de los ejércitos celestiales viéndolos en este sentido ya como el juicio en este sentido, cómo el pecado está haciendo juicio. Hemos sido bien categóricos que Dios a nadie juzga. Lo hemos trabajado, lo hemos conversado en muchas series. Dios a nadie juzga, sino que ha dejado al Hijo eh, la oportunidad de juzgar. Y hemos mirado también en el Hijo cómo juzga el Hijo. Eh, un hijo lleno de amor que dice, ni yo te condeno. Tema difícil, fuerte y potente. Otros posibles significados sobre el tiempo de silencio engloban el tiempo que los ángeles se detendrán para escuchar los vítores o los loores, podríamos decir, pueblo, del pueblo de Dios y el periodo de intervalo entre la cesión de la vieja orden de existencia a una nueva. Todavía estos significados carecen de una sustentación, pero enseguida aparecen 7 ángeles y ellos pasan a ser los protagonistas de estos eventos terribles que resultan al sonar de las trompetas. Esos instrumentos revelan lo que pasará en la tierra, en la tierra donde vivimos nosotros, donde vivimos los seres humanos. Más aún no será el fin. La afirmación de que los ángeles están delante de Dios significa que están en servicio del Altísimo. En las Escrituras no se encuentra otra referencia a la cantidad de ángeles. La Biblia registra solo los nombres de Miguel. Muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo en Daniel 10, se presenta Daniel 12, en Judas 1, versículo 9. El ángel Gabriel también es otro de los nombres que aparece. Eh, y en otros libros de la literatura judía que no están dentro del canon bíblico, que son deuterocanónicos, se presentan otros nombres como Uriel, Rafael, Raguel, Sariel y Remiel, pero son nombres que realmente los judíos validan dentro de sus escritos, pero en realidad no aparecen en estos 66 libros que acompañan la Biblia. Quizás pueden ser parte de los que están ahí representados. Dice otro ángel en el
versículos 3 al 5 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con el incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. No queda muy claro si ese ángel se le puso frente al altar y es uno de los siete, de estos siete que se señalan. El hecho es que tiene una misión y así como los siete mencionados en el verso 2, en la secuencia él presta un verdadero servicio de tipo sacerdotal delante del altar de oro, llenando el incensario con ingredientes interesantes que son oraciones perfumadas y flameantes. Y notemos cómo las referencias dadas a Juan son derivados del Antiguo Testamento, pues los objetivos o los objetos mencionados hacen parte de los utensilios sagrados del tabernáculo móvil y del templo. Entonces, ¿quién podría cumplir una labor sacerdotal? ¿Te has preguntado en ese sentido y desde ese punto de vista, quién puede y quién tendrá la posibilidad de tener esta responsabilidad? No restan dudas de que ese gobierno está entrelazado plenamente con la fe, revelada por el propio Todopoderoso en la perspectiva divina y no hay separación entre un poder político y religioso. Él está sobre todo y sobre todos. El hecho del ángel manejar el incensario dio este comienzo a varios eventos catastróficos que se presentan ahí. Tales manifestaciones son similares a aquellos del monte Sinaí, cuando Dios se reveló a su pueblo. Y nosotros sabemos por la palabra del Señor que nadie ha visto a Dios, sino que solamente el Hijo. Y es el Hijo quien ha dado a conocer a Dios. Te estoy dando algunos mensajes para que tú puedas pensar. Si en el Sinaí el que cumplió esta función no fue el Padre, sino que es Jesucristo quien da a conocer al Padre, este ángel sacerdotal que cumple funciones importantes y relevantes, ¿quién podrá ser? Dejo esa pregunta, pero no te quiero en este sentido y obligarte a dar esa respuesta. Sigamos observando lo que dice este capítulo, el capítulo 8 del Apocalipsis, y que es el toque de las seis trompetas. Dice, la escena entonces ya aquí hace un traslado hacia la tierra. Desde el versículo 7 en adelante. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Luego el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Eh, Interesante como el resultado del toque de la primera trompeta, una lluvia de piedra y fuego mezclada con sangre es lanzada a la tierra. La tercera parte de los árboles y hierbas verdes es quemada. Es posible que la plaga eh, haga eco a aquellas enviadas sobre Egipto, seguramente.
tú puedes mirar también esa situación. Aún no hay necesidad de buscar una correlación punto por punto, cuando a esto la gran cuestión parece ser la interpretación de los acontecimientos. De esta forma general, hay por lo menos cuatro formas de entender el Apocalipsis destacadas en este sentido. Comparando esas líneas de interpretación a los eventos narrados en los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis, se puede apuntar a que se encuentra una mayor dificultad en la escuela historicista. La razón es que, o la mayor razón es que difícilmente se encontró en la historia algún periodo, el momento en que se encuadre esta descripción apocalíptica. Para la línea preterista, Juan estaría apenas valiéndose de referenciales del Antiguo Testamento para proyectar una situación punitiva que luego vendría sobre el Imperio Romano. Por lo tanto, restricto al poder al primer momento de la historia de la iglesia primitiva. Sin embargo, lanzar tales eventos para el futuro parece lo más conveniente en ese sentido. Si en el pasado nada sucedió de acuerdo a esta manera descrita, entonces debe ser algo para el futuro. Todavía esto no nos libra de todos los problemas. Aún resta preguntar si los instrumentos de las plagas han sido literales o llovió piedra con sangre de verdad, como lo describe el verso 7 o los versos que continúan, ¿cierto? De estas primeras trompetas hasta el 11 por lo menos, y 12 y 13 que tú puedes leer. Eh, si mezclamos esto asumiendo una opinión mezclada entre lo literal y el cumplimiento a futuro, Russell Champlin dice que todo eso ocurrió en un periodo de gran tribulación y señaló que tal lluvia sangrienta no necesitaba ser de la misma sustancia que corre en nuestras venas, obviamente. No se trata de la sangre o el componente químico de la sangre. La lluvia roja como sangre es un fenómeno bien conocido de la ciencia. Eh, Nos llama la atención para el acontecimiento muy parecido en Italia, en el sur de Europa, en 1901, resultante, conforme se dice, del aire que estaba repleto de partículas de arena fina, debido a vientos fuertes que soplaron sobre el desierto del Sahara. Eh, Pero podemos ver también en este punto la segunda trompeta, que dice una gran montaña que estaba ardiendo en llamas y que podría representar. O vamos a la tercera trompeta, una gran estrella, ¿qué podría representar? Eh, Algunos hacen mención al texto de Jeremías 9:15, en la cual el amargor de aguas representa el juicio de Dios. Por eso así dice el Señor Todopoderoso en Israel: a este pueblo le daré de comer ajenjo y a beber agua envenenada. La cuarta trompeta, que está en los versos 12 y 13, los vamos a leer. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay de los que moran en la tierra a causa de otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Si tú miras también en este sentido, quizás algunos estudios astronómicos de las últimas décadas, sin duda, vienen aclarando muchas cosas y previenen bastante acontecimiento. Es decir, queda por lo tanto la alerta de que debemos agarrarnos a la voz de la ciencia en este sentido. Pero el verso 13 funciona como una especie de transición. La águila la águila simboliza la advertencia y por eso ella habla y anuncia los tres ayes. Las plagas anteriores alcanzaron indirectamente la raza humana, sin embargo, con el
toque de las otras trompetas y las que continúan, la quinta en adelante, ya no solamente está tocando al ser humano, o al corazón rebelde del ser humano, sino que también eh, se ve la destrucción de algunos, en este caso, como bien decía acá, la tercera parte de las estrellas, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna. Eh, Estos mismos ayes salieron de la boca de Jesús cuando enfrente de la incredulidad de las ciudades como Corazín, Bethsaida y Capernaum, en Mateo 11, versos 20 y 24. El pecado que trae la destrucción es como siempre la excusa voluntaria de responder a lo que el humilde ojo ve como obras de Dios. Si miramos la quinta trompeta que aparece en el capítulo 9, la gran diferencia a partir de ahí es que las narrativas son más detalladas y hay más contenido de las que están resumidas las plagas sobre este mundo creado. Los otros hombres, aquellos que no fueron muertos por esas plagas, dice que no se arrepintieron en el verso 20. Pero vamos a hacer detalle en el quinto ángel que tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. En el humo salieron langostas sobre la tierra, se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Potente lo que aparece con esta quinta plaga. Podemos tomar como referencia al profeta Joel, que también recibió como preanuncio del juicio de Dios un ataque de langostas. Luego, eso ya indica un tono simbólico de la visión, debido al texto de Isaías 14, verso 12. Muchos ven en la estrella caída el gran adversario del Señor, a Satanás. En Lucas 10, 18 Jesús habla en tono profético que vio a Satanás caer en la tierra. A pesar de tales evidencias, apuntan para él. Y esto no significa que otro ser maligno cualquiera esté en este foco. La cuestión parece quedar ahí como tema interesante. El abismo no debe ser visto como la casa de los demonios. Parece ser un lugar de detención para los espíritus que son caídos. Inclusive en el pasaje de Lucas 8:31, la legión de demonios rogó a Jesús para que no se los lanzase al abismo, indicando cierto temor de ser tirados a un lugar antes de tiempo. Con el abismo abierto, la calamidad fue direccionada a los que no tenían el sello de Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente los seres humanos que se opusieron a Dios o le trataron con indiferencia o le dieron la espalda y recibirán estos flagelos. Estos son aquellos que no quieran recibir el sello de Dios, que es su Espíritu Santo. Interesante notar la reincidencia de la obstrucción de la luz del sol. Parece un ciclo repetitivo en este sentido, más en realidad es debido al cambio de escena. El tormento que los seres demoníacos provocarán en las personas es semejante al dolor causado por una picada de un escorpión, lo cual de modo que en ellas no podrán morir, sino que estarán eh, llenas de dolor. Esta caballería infernal que recuerda a guerreros de cabellos largos y que estaba muy bien armada para la guerra. Ya fue blanco de muchas conjeturas.
Hubo hasta la tentativa de interpretarlos como helicópteros debido al bullicio de sus hélices. El líder de tales seres tendrá un tiempo determinado para atormentar eh, esta posibilidad en los cuales puedan ellos ejercer. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, aspectos de langosta. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en las colas. Tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. No se encuentra un paralelo en este sentido en otros textos bíblicos. Sin embargo, tomando por base los demás tiempos simbólicos del Apocalipsis, nos basta entenderlo como un periodo indefinido pero limitado. Quiere decir que esto no se prolonga por un tiempo. El objetivo de la limitación tal vez resida en el hecho de que se esperaba arrepentimiento por parte de los impíos, que es lo importante. Cuando aparece la sexta trompeta en el versículo 13 de Apocalipsis 9, dice que lo vamos a leer. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Siguiendo la visión simbólica, Juan escucha una orden dada del altar. Los ángeles estaban atados, restrictos, aguardando aquel momento. Ellos fueron preparados con hora, día, mes y año, como acabamos de leer, determinados. La simbología en esta visión es dicho que estaban atados al río Éufrates. ¿Qué quiere decir eso? Hay una explicación en este sentido que ofrece y está bien documentada. El Éufrates se toma o se torna una materialización de una barrera atrás, en este sentido, la cual se representan tragedias y juicios barridos por Dios y librados por Él. Con el Éufrates es un límite oriental de la tierra, en este sentido, prometida, donde estaban los terribles enemigos del pueblo de Dios, Asiria por una parte y Babilonia por otra. Este río representa a Asiria y a Babilonia, el río Éufrates, o sea, el mundo impío. El profeta Isaías dice, el Señor hará venir sobre ellos las aguas del Éufrates, fuertes e impetuosas, esto es el rey de Asiria. Isaías 8, verso 7 lo señala así. El punto central aquí es que la geografía del Éufrates es solo un símbolo. Esos caballos de destrucción vendrán de todas partes del mundo entero, en ese sentido de lo que presenta. Con la soltura de los cuatro ángeles fuertes y poderosos se inicia un ataque feroz contra quien no tenga el sello de Dios. Tal ataque mortal es, en este sentido, muy complejo porque las cantidades mencionadas por Juan, más en este sentido, debe ser entendida claramente. En el versículo 17 se describe los caballeros y sus caballos. Toda esa rica simbología ya nos fue presentada en el capítulo 6, cuando fuimos informados sobre los colores y las misiones de los cuatro
caballeros, que ya lo revisamos. Valiéndose de un paralelo no exacto, en el capítulo 9 el apóstol destaca solo tres tipos de colores y tres de los flagelos liberados por el ejército. La muerte vendrá en gran extensión y rápidamente. Los símbolos son el fuego, el humo y el azufre. Son señales de juicio divino. En este sentido, que el Señor permite que esto ocurra. No podemos afirmar así de hecho que esto ocurrió en algún momento de la historia, literalmente, algo de este tipo. O sea, una emisión grande de gases juntamente con fuego, no se ha dado. La narrativa sobre el toque de la sexta trompeta se encierra con una nota aún más triste. Tal vez pudiéramos pensar que la dureza del corazón humano tiene límites aún más adelante de eventos tan aterradores envolviendo la manifestación abierta de los demonios. En ese sentido. Entre tanto, así ocurrió con el faraón de Egipto. El corazón de las personas no se ablandó y se quebrantó. Así pasó con el faraón. Los otros hombres, aquellos que no fueron muertos por esas plagas, no se arrepintieron, al igual que pasó con Faraón en el pueblo de Israel en Egipto. Es interesante que dice que a pesar de todas estas cosas, a pesar de todas estas situaciones, lo que te muestra el capítulo 8 y el capítulo 9, donde los juicios en este sentido se van a desencadenar a través de estos sellos que serán abiertos, de este séptimo sello y de estas trompetas que sonarán y que traerán grandes desastres y juicios para esta tierra. Lo más impactante de todo esto es lo que nos dan los versículos finales. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos por esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de los homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Lo más impactante de todo esto es cómo el Señor a través de su misericordia, a través de presentarnos un pasaje de los eventos finales que serán tremendos por la separación del hombre de su creador, aún así el corazón del ser humano es tan duro, es tan de piedra que no procederemos quizás al arrepentimiento. Esperemos que tú y yo, al estar en una relación con el Señor y esperar estar con Cristo por la eternidad, relacionándonos con Él, nuestro corazón pueda ablandarse para aceptar su amor, su entrega y arrepentirnos para no vivir esta experiencia ni esta situación, sino que para vivir por la eternidad con quien nos quiere regalar la salvación y el amor eterno. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.